Yo presento a mi amigo José Luis Villacaña, de la Universidad Complutense, que es mancano, de la Universidad Arcana de Henares. Ambos son dos pensadores instituciones, ya en por excelencia. Un gran trabajo de pensamiento hispanoamericano, europeo y de carácter internacional. Son dos grandes historiadores además son dos grandes polemistas. Son dos personas que tienen posición política en el fin de la filosofía, que no es muy común. Los filósofos tienden a ser neutrales, hablan abstractamente en el aire, tanto Germán como José Luis son, cosa de verlos en sus redes sociales, son completamente posicionados políticamente, y eso a mí me acerca demasiado a ellos. Porque eso en Latinoamérica pasa más, pero en Europa pasa muy poco eso. Y eso ya es fundamental. Y que estén los dos presentando el libro, además José Luis le hizo un hermoso prólogo al libro, se lo agradezco, y Germán es como un hermano, lo conozco toda una vida, pues estoy muy contento de estar acá. Pues sí, empiezo yo de categoría. Bueno, pues, dada la premura que empezaba de todas formas a las 7, ¿verdad? Sí, yo pensé. A las 6:30. Vale, pues es que me dijo. Yo pensé a las 7. El lugar, fecha y hora estaba en la presentación indicada. Bueno, yo es que, claro, Ha conferido autoridad al autor. El culpable soy yo, porque Germán me preguntó, y yo le dije a las 7. perdona, entonces, bueno, empiezo. Pero no era un billete de avión, con lo cual no se ha ido de avión. Bueno, pues empiezo disculpándome, ¿no? Bueno, pues gracias por estar aquí en la presentación de un libro de un amigo. Lo primero que tendría que decir es eso, porque me une a Ricardo una amistad de muchos años y una complicidad muy intensa durante más de una década. Y bueno, voy a decir algunas cosas que a mí me han interpelado del libro, también con ánimo de seguir la discusión, ¿no? Creo que el manual que nos ha regalado, que nos ofrece Ricardo con el ambicioso título de Disolver el capitalismo, que bueno, quizá es un recurso retórico, dado que bueno, esto de disolver el capitalismo es cosa harto compleja, como todos sabemos. El libro se enmarca en una reflexión que cada vez es más acuciante en los últimos tiempos, y así también lo recalca el prólogo de José Luis Villacañas, ¿no? Es decir, hay una vuelta en la reflexión filosófica a la cuestión del capitalismo, una palabra que había sido algo así como tabú en los últimos tiempos. Se utilizaban todo tipo de eufemismos para no nombrar esto que parecía superado, algo que parecía de otro tiempo. Y esa voluntad de no normalizar el horizonte capitalista es la primera virtud, yo creo, de este manual, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que la apuesta que hace Ricardo no es una apuesta convencional, no es una apuesta que sobre todo se apoya a autores marxistas, sino que trata de elaborar el asunto desde otros autores de otras tradiciones. Comparto plenamente el telón de fondo, ¿no?, que sobrevuela la obra. La discusión con la ontología, sobre todo de Heidegger, entendiendo que sus herramientas no nos sirven para entender lo que está en juego en el capitalismo, y la necesidad de volver a algún tipo de planteamiento dialéctico, desde luego teniendo en cuenta todas las críticas que se han hecho a la dialéctica desde la escuela de Frankfurt, ¿no? Por eso no es raro que en los últimos años esté volviendo una crítica del capitalismo, por ejemplo, una crítica que bajo el rótulo bajo el rótulo de la crítica del valor en Alemania, yo creo que está teniendo unos resultados bastante interesantes. Me estoy refiriendo a la tradición de Robert Kurz o Roswitha Scholz, ¿no?, que son autores que, volviendo de alguna forma al planteamiento crítico anticapitalista de Adorno, están diciendo cosas muy sugerentes para cartografiar lo que está pasando, ¿no? Aquí ya nos encontramos con otro tema importante, ¿no? ¿Cómo abordar la cuestión del capitalismo? Desde una cartografía cognitiva tipo la de Jameson, desde luego no es esta la apuesta que hace Ricardo, ¿no?, que entiendo que busca una intervención más urgente en la realidad, y conforme a un estilo más impresionista, donde Ricardo utiliza muchos recursos de la cultura popular, artísticos, etc.,
busca otra cosa, ¿no? Busca yo creo que expresar su malestar y su insatisfacción física ante lo que está pasando, algo que me parece que también resalta José Luis en el prólogo, ¿no? Es decir, ¿cómo combatir esto que decía Jameson, ¿no? Que nos resulta más fácil imaginar políticamente la catástrofe del capitalismo que realizar una crítica de sus fisuras, ¿no? ¿Qué es lo que nos obstaculiza, qué es lo que nos bloquea para dar por bueno o para estar más alineados sentimentalmente con una figura como la de Greta Thunberg que con un planteamiento marxista ortodoxo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que nos interpele más? ¿Por qué nos interpela más una figura como esta niña, ¿no? que llega a todo público, a todo tipo de públicos, no sé, que Wallenstein o Mandel o todas las lecturas, digamos, más sistemáticas y más rigurosas del problema, ¿no? ¿Debemos partir de una cartografía para hablar de esto o tenemos que directamente tirarnos a la piscina como hace Ricardo en este libro, ¿no? Bueno, pues es una cuestión que dejo aquí sobre la mesa para recogerla si queréis. En segundo lugar, la cuestión de los héroes, la cuestión de Marvel, ¿no? Marvel, la película de los Vengadores ocupa bastante espacio en el libro. Yo he de reconocer que la he visto y la he mal visto en un vuelo transoceánico donde se perdía la conexión y donde no me puedo hacer una idea de lo que estaba ahí en juego. La posición de Ricardo es más rica de lo que puede parecer en un principio, en el sentido de que todos los males de nuestro tiempo vienen del universo Marvel, aunque él dice eso de alguna forma. Luego, si lees el libro, ves que tampoco está de acuerdo con esto, ¿no? El imaginario de los héroes, de la cultura de masas, dentro de la problemática capitalista. Hay una observación de Hannah Arendt que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que reza así: ¿por qué la sociedad europea dejó de interesarse por Chaplin para desear la figura de Superman? ¿Por qué el paso de Chaplin a Superman? Me parece que ahí está escondida toda una reflexión interesantísima sobre la cultura de masas, sobre lo que supuso Chaplin y el cine mudo en el contexto de la República de Weimar de los años 30, y cómo esa figura del paria, del outsider, que ejercía un poder de imantación sobre las clases populares, se vio desplazada por Superman, ¿no? Por el héroe prototípico de la sociedad de masas, como también recalcó Humberto Eco en ese famoso ensayo de Apocalípticos Integrados, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Evidentemente ahí han pasado muchas cosas, ¿no? Para que el imaginario popular dejara de entenderse con ese vagabundo que no estaba nunca en ningún sitio, que ejercía una posición de umbral, ¿no? entre diferentes actitudes sociales. Eso, digamos, desapareció para que el culto a Superman o el culto al héroe omnipotente empezara a tener lugar, ¿no? Como proyección imaginaria de idea de compensaciones, de fracasos o de una situación de atomización y de fragmentación social, ¿no? Yo creo que, digamos, lo que digamos también se trasluce en este paso es la desintegración del espacio social, la corrosión del espacio social y la necesidad que tiene ya el individuo ante su vulnerabilidad de compensar esa situación de desamparo a través de la omnipotencia de alguien que solamente le puede afectar la kriptonita, ¿no? Claro, aquí, bueno, habría mucho que decir, ¿no? También como el imaginario de los cómics y de los héroes también se ha transformado con Frank Miller, se ha transformado con los Watchmen totalmente. No sé si habéis visto la última serie de la HBO, que es magnífica para pensar esto del imaginario popular y del descrédito del héroe, ¿no? Y como esa figura pues va asumiendo matices muy interesantísimos, muy interesantes, ¿no? Por tanto, también esta cuestión, bueno, hasta
¿Hasta qué punto tenemos que pensar el universo Marvel, el universo de los héroes, como un dispositivo que genera goce o que genera homogeneidad y uniformidad? O quizá estamos también obligados a pensar eso como un reconocimiento de determinadas pulsiones sociales que deben ser reconocidas, no solamente una lectura manipuladora de la sociedad de masas, donde Hollywood, Marvel absorbe, coapta, hegemoniza lo popular, sino en qué medida también está tocando una tecla de las ansiedades, de los miedos, de las frustraciones del presente, ¿no? Creo que ahí es donde yo hubiera seguido profundizando en esa importante línea, que es la línea que a mí me interesa de Freddie Jameson, ¿no? Sí, claro. El imaginario popular desde el punto de vista del inconsciente social o político que está en juego. Voy a pasar rápidamente al segundo. La cuestión del tejedor. A ver, esto a mí, y aquí voy a poner también sobre la mesa incertidumbres y dudas, son cuestiones que a mí me interesan mucho. Hay en el libro una reivindicación de la figura del tejido social, del tejedor, metáfora ya muy importante en Platón. Tú también traes a colación a Lacan al respecto, aunque reconozco que ese paso del imaginario no lo he terminado de entender, pero por incapacidad mía. Como un modelo que se contrapone a la disolución y a la corrosión del dispositivo neoliberal, ¿no? Y una contraposición, vamos a tejer, hablas tú de los tejedores, como una figura que tiene que ver con los historiadores, con los visionarios. Yo ahí tengo una duda o una pregunta que hacer. Si observamos el discurso neoliberal después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el discurso ordoliberal alemán, vemos que una metáfora que aparece continuamente no es la del tejido, pero sí que hay una especie de vuelta a la organicidad de la sociedad, las redes, de los espacios orgánicos que han quedado disueltos supuestamente por la sociedad de masas y la atomización fascista. Una lectura. Esto se ve muy bien, y esto yo creo que también lo detecta Foucault en algún momento. Esto creo que es un temazo, me parece que ahí hay que afinar mucho. A mi modo de ver, y esta es una lectura quizá discutible, y eso lo he visto por ejemplo en Hayek, ¿no? en la obra de Hayek, hay una vuelta a argumentos reaccionarios o conservadores de Edmund Burke, de los que utilizó Edmund Burke frente a la Revolución Francesa, ¿no? Que entendía que la Revolución Francesa era una especie de abstracción que rompía con la organicidad social, con el tejido, con todo aquello que, digamos, conformaba una red social, ¿no? Vemos que a veces los paralelismos son elocuentes. No solamente Hayek cita a veces explícitamente a Edmund Burke, sino que ellos se enfrentan a la crisis del capitalismo a través de una cierta lectura del tejido, del tejido social. Claro, sí. Por lo tanto, contraponer esta cuestión del tejedor a la dinámica capitalista creo que merece una reflexión, teniendo en cuenta, sobre todo, que el discurso neoliberal buscaba justamente a través de esta recuperación de la organicidad, del tejido social, de una cierta voluntad hegemónica, ¿no? De adaptarse a lo que ya sucedía en la sociedad, una crítica al Estado. Lo que aquí se buscaba fundamentalmente era la disolución del Estado. Y tú defiendes, y yo estoy de acuerdo contigo, que el Estado es básico para enfrentarnos a la deriva capitalista actual. Entonces, ahí es donde yo creo que en esa reivindicación del tejedor creo que hacen falta mediaciones, ¿no? O sea, que ahí se podría hablar de cómo quizá sí que necesitamos tejer antropológicamente espacios de habitabilidad que nos sirvan para respirar, ¿no? En este mundo de asfixia capitalista, pero teniendo en cuenta que a veces en esta crítica del capitalismo podemos estar mucho más cerca del neoliberalismo de lo que creemos, ¿no? Y que la capacidad que tiene el neoliberalismo de recuperar discursos críticos es impresionante, ¿no? Y aquí, bueno, Foucault, yo creo que abre un velón interesantísimo esto que llama la fobia al Estado, ¿no? Cómo tenemos que escapar, creo, de una lectura anticapitalista que busque contraponer lo orgánico, el tejido, esta dimensión que yo llamaría orgánica,
frente a la homogenización, la masificación, la nivelación del goce, etc., ¿no? Creo que esas plantillas, aunque puedan ser interesantes, no nos sirven del todo para enfrentarnos al monstruo, ¿no? Para enfrentarnos al Hulk. Por tanto, un poco eso, darle una vuelta a esto del tejedor, al menos creo que esa es una línea apasionante. Y por decir dos cosas y no acaparar más protagonismo, sobre todo teniendo en cuenta que he venido tarde, la cuestión del fascismo y lo que tú llamas una estética no cínica. Una estética. No cínica. No cínica, ¿no? Pues yo también tengo problemas con esto del fascismo a vuelta. Creo que ahí me parece que el fascismo nos está sirviendo un poco como coartada moral por parte de la izquierda para reforzar una posición de identidad que debe ser problematizada. Y creo que nos está sirviendo como último recurso para no afrontar problemas que tenemos que afrontar. Y en esas analogías que a veces se hacen, no es lo que tú las hagas, demasiado apresuradamente entre lo ocurrido en los años 30 y la actualidad, aunque evidentemente hay un proceso de involución y de regresión, creo que desde el punto de vista teórico tenemos que pensar más las diferencias que las similitudes, ¿no? Porque aunque desde un punto de vista práctico, desde una posición de urgencia, a lo mejor utilizar esta categoría a veces no está mal, me parece que esto de la vuelta del fascismo ha de ser pensada porque si el capitalismo es diferente también el fascismo que... Claro, es diferente, yo le llamo chapuza. Claro. Y luego, y ya con esto terminaría esto que de manera a veces un poco, o sea, sin profundizar, pero me parece que de manera pertinente llamas una estética no cínica, ¿no? O sea, me parece que, y creo que tu libro es una buena prueba de ello, lo que menos tenemos que hacer es rendirnos al cinismo. O sea, incluso equivocarnos y aceptar el desafío del apasionamiento, ¿no? Y creo que este es un libro apasionado, un manual apasionado, y estoy encantado aquí de presentarlo, ¿no? Una cosa también que quizá hubiera dotado al libro de mayor contundencia a la hora de intervenir el presente, quizá un mayor protagonismo del feminismo y del ecologismo como puntos claves de este manual hubieran también enriquecido el libro para posibles ediciones, ¿no? Y nada, pues luego recomendaros la lectura y la obra. Gracias. Ahora con José Luis. A ver, don José Luis. José Luis lleva cuestas entre Consejo de Departamento y Junta de Facultad 6 horas a las espaldas, así que pido disculpas si no estoy demasiado inspirado. Bueno, por entrar en la conversación que creo que es la clave de todo, ¿no? Que en cierto modo es un poco como inicio yo mi prólogo, ¿no? Todos somos anticapitalistas, pero ninguno sabe cómo hacerlo, ¿no? Excepto Ricardo, debo decirlo, ¿no? Ricardo, y al menos comenzamos a saber de qué manera ser anticapitalista no es efectiva. Y aquí cojo, por supuesto, Ricardo apunta en una dirección que creo que es importante e interesante tenerla en cuenta, que es se puede ser anticapitalista de manera eficaz solo si estamos conscientes de movernos por una cultura popular adecuada, diferente, ¿no? Aquí, a través del análisis de las películas de héroes, yo creo que, como decía antes Germán, se abre un camino que muestra de manera clara que solo si encontramos una manera de ser anticapitalistas en la vida cotidiana, en la vida cultural, podremos llegar a serlo, ¿no? Yo creo que esta premisa me parece muy importante.
tenerla en cuenta. Esto ya de por sí implica una crítica. En el caso de Ricardo no la hace de manera explícita, pero de manera implícita sí, implica una crítica de efectivamente todo lo que podemos llamar la forma clásica del marxismo, ¿no? La forma clásica del marxismo que se instala en una crítica de la ideología, en cierto modo, ¿no? El capitalismo es una forma fenoménica, no tiene realidad. O sea, es una forma fenoménica que está transformada, está completamente obsesionada por una forma que es la mercancía, y que esta cosificación, esta ilusión, hace que se pierda, de hecho, aquello que es la realidad, lo que hay detrás de esa forma fenoménica, que en cierto modo es un sistema social, un sistema de relaciones sociales, un sistema de explotación, etc. Yo creo que esta crítica tradicional de la ideología, esto es que debemos, la emancipación pasa por ajustar, ¿no?, la ontología, por ajustar lo que es forma fenoménica de lo que es realidad. Esto creo que, y ahí Foucault yo creo que es inapelable, oculta todo aquello que en la vida cotidiana tendríamos que hacer si quisiéramos llegar a la emancipación, ¿no? Y oculta de un modo muy específico, Foucault lo dice con toda claridad, ese lado oscuro de las luchas, ¿no? Ese lado oscuro que ya no se quiere pensar en él, ¿no? Y que en el fondo ha llevado al desprestigio de esta crítica convencional del marxismo, ¿no? En ese sentido, sí, una discusión, yo creo que aquí está la clave, ¿no?, en esta variación, en cierto modo, entre lo que podemos llamar esta variación de diferencia ontológica, que en último extremo está permeando también al marxismo, y que es lo que hace que el marxismo y Heidegger puedan ser sintetizados de un modo formidable, y por eso Martínez Marzoa tiene tantos amigos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo dicen, no, la diferencia entre el ser y el ente es la misma diferencia entre la realidad y la forma fenoménica, ¿no? Entre la physis, que está construyendo de verdad las relaciones sociales, y este embaucamiento que tenemos todos con una forma, ¿no?, mercado, una forma mercancía, etc. Yo creo que esto efectivamente no funciona más, y esto implica con toda claridad decirlo claro y alto: la mediación fundamental en esta cuestión no es la filosofía clásica. No es la filosofía clásica, es otra cosa, ¿no? O sea, no hay forma, y esto es un enunciado general que yo podría, no sé qué valor tiene, pero que me gustaría decirlo: no hay forma de generar una verdadera emancipación con las herramientas abstractas de la filosofía. No hay forma de evitar una dialéctica de ambivalencias, de contradicciones, desde ese punto de vista muy hegeliana, ¿no? Pero claro, de Hegel sin solución de síntesis conceptual, ¿no? O sea, un Hegel que muestra las contradicciones inevitables de todo concepto, pero que naturalmente son contradicciones que no se pueden superar en un estadio conceptual adicional. Y en este sentido, yo creo que no escapa el Estado, la conceptualización abstracta del Estado no escapa a esto. O sea, el Estado está sometido a esa misma dialéctica. No, el Estado es fundamental para superar el capitalismo, sí, pero hasta ahora todo lo que sabemos realmente es que ha sido el aliado perfecto. Ha sido el aliado perfecto, incluso del neoliberalismo. El neoliberalismo no se hubiera podido introducir sin el Estado. Entonces, sabemos que necesitamos el Estado, sabemos, pero al mismo tiempo sabemos que es el aliado perfecto, que ha hecho una historia de siglos acompañando el capitalismo, fortaleciéndolo, condicionando sus formas mundiales, condicionando sus formas imperiales, y en la actualidad condicionando sus formas neoliberales, porque no nos engañemos, el neoliberalismo no es la deconstrucción del orden estatal, es la construcción de un orden estatal diferente, y lo estamos viendo de manera continua y permanente. O sea que en la medida en que queramos captar el mundo a través de conceptos, esto nos resulta
Pero claro, aquí la pregunta que se hacía Germán me parece muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué ha pasado para ir de Chaplin a Superman, ¿no? Bueno, Chaplin, acordado, ¿no? Chaplin está en la línea de todas las reflexiones de Benjamin sobre el hombrecito, sobre el jorobadito, sobre todas las reflexiones sobre el humor, la impotencia. Está muy bien, ¿no? Esa visión de Chaplin como bordeando siempre el precipicio, ¿no? Que es su sentido del humor. Acordaos la escena del patinaje en el tiempo moderno, ¿no? La escena que más difícil todavía, ¿no? Se lo pone y atraviesa, ¿no? Como diría Lucas respecto de Mina von Bargel, ¿no? Atraviesa con ritmo de baile los precipicios, ¿no? Claro, Chaplin, el éxito que tuvo en ese momento es la creencia de que todavía eran posibles, bueno, una categoría que yo contrapondría a lo que hemos venido hablando, ¿no? De crítica de ideología, etcétera, etcétera, que daba evidencia de que era posible un mundo de la vida diferente. El mundo de la vida del vagabundo era un mundo de la vida, era un mundo donde se encontraba comunidad, siempre se encontraba alguien para hacer el camino a la hasta el amor, ¿no? ¿Verdad? Siempre estaba la chica, ¿no? Y siempre estaba la naturaleza, acordaos. Siempre estaba la chica y la naturaleza. A veces incluso había ángeles. No era necesario, ¿no? Que revolotearan los ángeles. Hay otra escena, no recuerdo del chico, creo, el chico, ¿no? Allá por allí los ángeles revoloteando. A veces incluso esto, ¿no? En cierto modo, esta idea era un llamamiento, ¿no? a vivir de otro modo. A vivir de otro modo. Eso no lo hace Superman. Superman no nos dice, Superman no nos ofrece una alternativa al mundo de la vida. Nos ofrece una vez más una ilusión de omnipotencia. El mundo de la vida es todo lo contrario. El mundo de la vida es la disposición no conscientemente contraída de vivir con una conciencia limitada. Esto, con una dimensión conceptual autocontenida, limitada, reflexivamente, no con búsqueda de la determinación completa, ¿no? Podríamos decir que una vida al estilo de Chaplin suficientemente confiada, ¿no? Suficientemente capaz de limitar la aspiración de control de la autoconciencia. Eso es el mundo de la vida. Por eso, la metáfora de los tejedores es muy bonita, porque insta al mundo de la vida. El mundo de la vida es aquello que se hace cuando la gente está haciendo cosas como tejer. Esto es, no prestar demasiada... Es el mundo de la percepción distraída de Walter Benjamin, ¿no? No el mundo del autocontrol permanente, no, tú estás tejiendo y estás... La narrativa, el relato. Esto es, ¿no? Va brotando, silencioso tejido, ¿no? Del espíritu. Claro, yo creo que el problema del capitalismo tiene que ver con esto. Nos hemos acostumbrado a un mundo de la vida que no podemos canalizar al margen del mercado. No porque el mercado sea un fetiche, ni porque sea una representación que nos obnubila, sino sencillamente porque se ha metido en el mundo de la vida, de tal modo que nuestra percepción distraída se resuelve así. Y por eso es tan difícil dejar de ser capitalista. Uno mismo. Claro. Obvio. Porque es muchísimo más fácil y es necesario al ser humano vivir en esos estados de semiconciencia, de seminaturalidad. Y mientras no seamos capaces de tener cosas alternativas, el capitalismo se va a imponer como único. Bueno, esto está íntimamente relacionado, como nos podemos dar cuenta, con la cuestión de la técnica. Claro, mientras que nos decidamos permanentemente a garantizar un mundo de la vida técnico, no podremos evitar el capitalismo.
claro, pero allí donde no brota la técnica, allí es donde brota el narrador, donde brota el humor, donde brota aquellas dimensiones específicamente podríamos llamar, ¿no?, comunicativas, ¿no? Aquí, en último extremo, ese dualismo habermasiano es un dualismo que todavía nos sirve, ¿no? Y es verdad que esto lo vieron los sordoliberales. Es verdad que ahí hay un tema que yo creo que Foucault no agota. No, Foucault es magistral porque está poniendo encima de la mesa algo que nadie está viendo. Acordaos que Habermas escribe las dificultades de legitimidad del capitalismo tardío, problemas de legitimidad del capitalismo tardío, que en el fondo viene a decirnos el problema fundamental del capitalismo, de las sociedades liberales avanzadas, democráticos liberales avanzadas, es el problema de la motivación. Y Foucault, en el nacimiento de la biopolítica, ya se está dando cuenta de que esto se está resolviendo porque la motivación fundamental que se está metiendo es la producción de libertad, y por lo tanto la producción de libertad mediante el mercado. Y eso, además, no lo ve. O sea, desde ese punto de vista, Foucault es un genio, verdaderamente, porque, pero atención, no por una inspiración, no por un milagro, sino porque está dispuesto a hacer política socialista en ese momento. Se compromete con hacer una política socialista y se da cuenta de lo que significa Wagner, de lo que han significado los gobiernos Pompidou, etcétera, etcétera. Y porque sabe lo que va a significar, lo que ya está significando Giscard d'Estaing. No. O sea que en cierto modo es porque sencillamente está comprometido políticamente, mientras que Habermas está en otro sitio, está en otra situación, ¿no? Y por eso se da cuenta que lo que está sucediendo ahí es una nueva ofensiva, de recuperación del capitalismo. Ahora bien, el problema que yo le veo al abordaje de Foucault ahí es que tiende, es verdad que es muy ambivalente, ¿no?, pero en muchas ocasiones tiende a identificar ordoliberalismo y neoliberalismo. Hayek con Röpke, o Hayek con Eucken, o con Miller, Armack, etc., ¿no? Él tiene necesidad del ordoliberalismo porque son los ordoliberales los que han dicho que esto es una Vitalpolitik, es una y eso se traduce en Biopolitik, le han dado el concepto, y esto es un concepto de Röpke, o sea, estamos hablando de algo que él necesita. Pero el organicismo ordoliberal no es el darwinismo neoliberal. Eso es cierto, eso es verdad. Es otra cosa. Eso es verdad. Aquí hay otra cosa. Eso es cierto. Aquí hay otra cosa. Yo, fíjate, y sin embargo, yo creo que los ordoliberales, que son, Eucken es un discípulo de Husserl, es un discípulo de Husserl. Lo que está diciendo es que necesitamos que el Estado esté en condiciones de generar un marco, que no es un medio, el medio es un medio natural, un marco, justamente para defender nuestro mundo de la vida, que es un concepto husserliano, forjado, se sabe, ¿no?, en 1924 por primera vez, pero que tiene una serie de variantes que proceden de ideas de 1910, ¿no?, y que se acuña, esto es para meterle el dedo en el ojo a Heidegger, como siempre, se acuña en 1919, justo en problemas fundamentales de fenomenología, cuando Heidegger acaba de llegar a Friburgo y estar con él, y cogerle el concepto y hacer con él medio ser y tiempo. De verdad, sí se sabe. O sea que esto es importante que lo conozcamos. Pero claro, aquí, si esto es así, o estamos en condiciones de recomponer mundos de la vida que no pasen por la mediación exclusivamente
técnica del mercado. Y ambas cosas van íntimamente, en mi opinión, van íntimamente vinculadas. El mercado no generaría dimensiones de libertad si no estuviera mediado por la problemática de la técnica. Lo que realmente nos da motivación de libertad es la dimensión técnica. El problema es que no hemos encontrado ninguna posibilidad de acceder a la dimensión técnica que no sea a través del mercado. Pero o bien encontramos otra manera de introducir la técnica en el mundo de la vida, o bien encontramos maneras de organizar el mundo de la vida no completamente técnicos, y esto significa no completamente solipsistas, porque la técnica es aquello que permite un uso solipsista y por lo tanto puede inhibir perfectamente cualquier tipo de relación comunitaria. O encontramos formas de hacer mundo de la vida, como el pobrecito Chaplin, ¿no? Que no pasen por el solipsismo, que no pasen por la mediación técnica, que no pasen justamente en ese sentido ya por el capitalismo y por las fantasmagorías del individualismo, que finalmente es de lo que se trata, o el capitalismo no tiene posibilidad de ser atacado. Ahora, yo creo que esta es la clave de la cuestión, ¿no? Cuando nosotros vemos una película de Chaplin, no hay forma de evitar que en algún momento de nuestras horas no lo deseemos. No lo deseemos vivir. Pero no hay forma de ver una película de Marvel o de un gran que no nos dé más pulsión de jugar un videojuego. Son dos cosas completamente diversas, completamente diferentes, ¿no? Esto significa que los mundos de la vida, si están atravesados por la virtualidad, creo que constituyen burbujas invencibles. Por supuesto, al final, este es el problema que a mi modo de ver solo lo ha visto Blumenberg bien, ¿no? Que hay mundos de la vida tecnificados, mundos de la vida tan completamente tecnificados que están en condiciones de generar superadaptaciones, ¿no? Lo que él llama superadaptaciones. Esas superadaptaciones implican, y aquí Jorge Alemán debería estar para rebatirnos o no, implican una radical alteración de lo que significan las funciones de la inteligencia, que solamente funcionan bien en el ser humano cuando la adaptación no está garantizada. Desde ese punto de vista, el neoliberalismo, con su propio darwinismo, en último extremo, si nos damos cuenta, es no perdamos la inteligencia todavía. O sea, armemos un medio en el que todavía la inadaptación sea de tal índole que las funciones de la inteligencia sigan funcionando y nos permitan reconocer al mejor, ¿no? Desde ese punto de vista. La estrategia del shock. Exacto. Claro, esto en último extremo nos lleva a un horizonte que yo creo que es un horizonte libremente aceptado, libremente reconocido, que es, por una parte, generar ambientes de inadaptación generalizados, que es lo que hace el neoliberalismo, en un contexto técnico en el que hay suficiente virtualidad para entregar compensaciones a los que quedan desplazados radicalmente del combate real, ¿no? O sea que el neoliberalismo es una forma civilizatoria completa porque está en condiciones de proponernos, por una parte, condiciones darwinistas, ¿no? Que mantienen abierta la dimensión funcional de la inteligencia en el mundo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con técnicas nuevas de financiación, Big Data, todo lo que tiene que ver con ingenierías de todo tipo, y que a los que se quedan en el camino, pues tiene burbujas de virtualidad potencialmente infinitas,
respecto de las cuales se ha perdido toda funcionalidad de lo que puede ser la inteligencia, ¿no? Y de lo que pueden ser aquellas funciones de humanidad, aquellas funciones con las que la Ilustración, las luchas emancipatorias, siempre pensaron que eran de naturaleza universal. Claro, nos quedan 10 minutos, entonces para que Carlos interpele si quiere. Carlos, no, ahora para que nuestro querido amigo diga la suya. No, como vosotros queráis organizaros. No, pues muy bien, termina. No, yo creo que si esto es así, esta reserva que tiene Jorge Alemán respecto de que el capitalismo es el crimen perfecto, sí, claro, podemos decir no es el crimen perfecto, no es el crimen perfecto, pero hay muchas más posibilidades de que quien todavía tiene un aparato psíquico no completamente superadaptado se entregue a la lucha neoliberal, porque al menos le ofrece una dinámica en la que poder seguir funcionando. Mientras que los demás pues estarán comida basura y superhéroes virtuales. Y esta estructura de compensación es terrible. Muy bien, muchas gracias, muy bien. Y es que estaba cansado y con 6 u 8 horas de trabajo. Estoy muy cansado. Y eso que está muy cansado. Estoy muy cansado. Qué bueno el neoliberalismo. Qué bueno que yo cansado. Y del neoliberalismo también. Del neoliberalismo más. Bueno, primero dar las gracias a las dos presentaciones, la han escuchado y ha quedado también grabado y después se subirá a las redes sociales. Primero, como cosas protocolares, dar gracias y después algo, un poquito tiempo que queda, les cuento como lo que está detrás del libro, que algunos lo saben. Gracias a Morata por la edición del libro y todo lo que han hecho. Hemos estado en Guadalajara, hemos estado en muchas partes. El sábado estamos en Barcelona, en muchas actividades con el libro. Y ha sido bonito lo que pasa con el libro, lo que pasa con los libros, que los libros están vivos. Y la gente todavía le gusta leer el libro, no solamente piratearlo. Eso es bonito, que andan con los libros. Después, el libro, lo cuento por ahí, y pues tiene agradecimiento. El libro, en realidad, es como la tercera parte de una unidad que nace cuando con acá saco el libro de Hegel que presentó José Luis. Sí, siempre está conmigo. Presentó Hegel, ese libro fue como un exitazo, ya va a 3 ediciones, ahora va para verso, va a salir en una edición inglesa. Y ese libro era como un libro, es como un ladrillo hegeliano actualizado siglo XXI. Y ahí está para mi amistad con Gigi por ese libro. Pero al final ese libro, el mismo Gigi se ríe, esos son los libros más teóricos, la gente los compra, nadie los lee. Entonces al final había que bajarlo ese libro. Entonces yo lo bajé en la segunda parte, Capitalismo y Empresa, que ahí muestro todo el problema del Estado, de este Estado que va jugando con la empresa. Y ese libro lo hicimos con Tony Negri, conversando con Negri en mi casa. Negri me decía que había que bajarlo, que pensar en multitud. También no me gustan las categorías de Tony, pero ya los cuentos que ya son antiguas, la idea del obrero, la idea de la multitud, ya no me gusta ese marxismo, los postmarxistas. Tengo grandes amigos postmarxistas, pero no me gusta porque los veo que están rancios en su estructura psicológica, llegan tarde al problema, llegan tarde a los barrios de Manchester, a los barrios de los Paraísos llegan tarde, a los de Carabanchel llegan tarde a los barrios. Entonces mi amigo postmarxista, que los quiero mucho, que no lo voy a nombrar porque sale a redes sociales, se van a enojar, entonces por eso sale ese libro, que es Capitalismo y Empresa, por una editorial que se llama Pascal, que es chilena, que es de acá, y ahora sale por Traficante de Sueños, yo creo que en un mes más, 2 meses más, en la segunda edición española. Pero a la luz de eso, entonces ahí todo el mundo me decía, Ricardo, ponte más positivo, porque José Luis se da cuenta, que además yo soy como muy oscuro, y yo creo que es casi imposible de salir del capitalismo. No pueden mostrar alguna salida del capitalismo, que la gente, alguna forma, o sea, no solamente Gigi vive todo el día haciendo diagnósticos, ya está enfermo haciendo diagnósticos, ya no aporta nada Gigi con su diagnóstico, y otros se quedan en el aire, lo que hace Roberto Espósito, ¿verdad? Lo que hace Ackerman, están siempre como en el aire. Y están los amigos franceses, que Gigi siempre le da duro, que los ve como casi como el brazo. Gigi le pone en los Twitter el brazo nihilista, el brazo tonto nihilista del capitalismo. Los franceses, dice Gigi, durísimo, le da duro a los derridianos, deleuzianos, Foucaultianos.
porque a los rancirianos le da duro, porque Nelson, ese 5% que la gente se da más bella, yo soy ranciriano, yo soy torrediano, y ahí no pasa ninguna transformación social de nada, ¿sí? Ni para París, ni para ningún lugar. Entonces Gigi siempre le da duro a ellos. En mi caso, entonces pensando en eso, hice este libro, que este libro realmente es una articulación, o sea, está el prólogo de José Luis, que es una bomba, el prólogo es una maravilla el prólogo. Y termina con un poema de un poeta Misson, un gran poeta francés, que es una maravilla, está bellísimo el poema de él. Termina con una viñeta de un dibujante que trabaja también en Marvel, pidiendo los derechos a Marvel, haciendo un Thanos que gana al final, y que gana, sale sonriendo, porque Thanos finalmente ganó y se aniquilaron los superhéroes. Finalmente el único héroe posible era la finitud. El capitalismo se disuelve en la finitud. Entonces hay un dibujante también, hay muchos artistas plásticos de distintas partes, desde la Federica Mata, que es hermana de Mata Clara, hija de Roberto Mata, y mucha gente que trabajó poniendo dibujos. Mira, este es el diseño, este es un tejido, un tipo casi collage, estos eran los tejidos. Entonces participaron plásticos, diseñadores, arquitectos en el libro. Entonces al final el libro realmente ya es un trabajo como en conjunto de un nosotros. Ya el trabajo ya el libro, aunque esté firmado por mí, y yo me llevé toda la ganancia, los miles de euros de ganancia, aunque sea así. En realidad es un libro que ya yo lo pensé como trabajando en un colectivo. Claro, ya lo pensé. Viene un libro que se llama Hegel Today ahora con Gigi, con Toscano, que ya es un colectivo también. Ya viene un libro que va a ser un colectivo en mayo, por Herder. Es un colectivo. Entonces ya trabajando también en libros colectivos. Y este es realmente un colectivo que lo atraviesa, o sea, desde adentro en los colectivos. Muchas de las notas, las citas me las dieron mis amigos, filólogos especializados, ingleses, me dieron una espectacular etimología de lo que es demos, y así, cosas ecológicas también, que trabajé con amigos de Inglaterra, cosas ecológicas respecto a la animalidad, la inteligencia animal, me lo dieron amigos anglosajones. Entonces, mucha gente ayudó en el libro, y eso apareció ahí. Entonces ya el libro es un colectivo. Después el libro, como muy bien lo ven los dos amigos, está siempre pensado desde los medios. Si mi libro de Hegel era un libro con categoría, aquí las categorías son producciones culturales actuales. Y ese entonces para mí, más que mandar bomba o ideología, yo creo que una película de Avengers llega hasta Moscú, llega a La Habana, llega a Caracas, llega a todas partes. Entonces tiene una capacidad de meterse en todas las partes. Entonces está desde el comienzo hasta el final. Siempre está la idea de Marvel, pero es un juego que voy jugando con Marvel, con sus películas, y va apareciendo muchas producciones culturales, y también siempre está el Señor de los Anillos. Yo siempre estoy jugando con la idea del anillo, con la idea del poder, que es el narciso. Por eso la idea del tejido es como para romper al narciso que juega como alma bella, que siempre es la trampa uno mismo, finalmente. La trampa la tiene uno mismo. Y eso viene de Hegel, y por eso lo retomó de Platón, que también un poco lo real es un tejido, que lo explica muy bien Lacan, que lo podríamos conversar más latamente, falta Jorge ahí, pero no importa. Entonces, lo que se ve en la película, en el libro, está siempre jugando yo, pero si se dan cuenta, en nota pie de página hablo hasta de Chain, hablo de muchas películas antiguas, y hablo de películas de Godard, y ahí voy mostrando otras formas de entender las producciones culturales, otras formas de entender la fuga, la salida, construcción, siempre construcción de... Porque, ¿cuál es la tesis del libro? Así, muy simple. La tesis del libro es que el capitalismo nos convirtió en un Hulk, en un yo egoísta, pero eso viene desde Chile a Moscú. O sea, no hay, como Gigi dice, no existen comunistas, están en Wikipedia, ¿no? Entonces, son puros clústeres capitalistas, los chinos, los rusos, los americanos, son formas distintas de capitalismo. Está un capitalismo un poquito más simpático, que sería el europeo, un capitalismo más bestial que sería el latinoamericano, más populista, y capitalismo ascendal en África. Pero serían formaciones capitalistas en su lucha por capital, por distribuir. Al final, la humanidad está como subjetividad, como un Hulk, simplemente quiere más y más y más. Entonces, respecto a eso, ¿qué pasa con la dimensión temporal? El presente está atomizado en puro presentismo. Ahí tenía la teoría del goce, tan importante de Lacan, de los años 60, 70, que traje Gigi y Jorge además hasta ahora. Entonces, un puro presentismo atrapado por un goce que está literalmente dominado.
pero el mismo pasado fue pulverizado, no existe pasado, existe por un pasadismo, y por eso no hay ningún barrio, ya Carabanchel no existe. Yo vivía en Carabanchel, antes estaba lleno de cine, ya no hay ningún cine, ahora los bares es espectacular, los bares son una porquería, o sea, entonces ya, ¿qué pasa en Carabanchel? O sea, lo más propio que había de Madrid, nada, ni la API ya no es nada, entonces parecía que en los barrios ya no hay pasado, no hay historia, y eso pasa en Madrid, pero pasa en Valparaíso, yo viví en Londres, viví en Bari, viví en Italia, viví en Grecia, pasa lo mismo, o sea, no hay historia, o sea, entonces lo que hace, te hace un pasadismo que te rompe la historia, y bueno, en mi lado hegeliano, sin presente, sin pasado, no hay ninguna posibilidad de abrir nada. Entonces el futuro es puro futurismo, de pura falsa innovación. Entonces, ¿qué idea va a aparecer? ¿Qué colectividad va a aparecer? ¿Qué producción de sentido va a aparecer? ¿Qué efecto de superficie? Nada, simplemente repetir y estar en la mecánica de un zombie, de un chino. Vivir como un chino, el devenir chino. Entonces, realmente, pasado, presente, futuro, nos destruyó completamente. Entonces, yo trato de construir presente, con tejido social, construir historia con el pasado, historizando, es fundamental la historia, y ahí va a empezar las potencias de creatividad. Y el libro lo está escribiendo junto con un libro de Nietzsche, que lleva mucho tiempo, que para acá, cagándose, ¿no? Que no lo termino, nunca lo termino. Entonces el libro está atravesado por el ámbito de la creatividad, tratando de salir de la tecnología, y por eso esos grafitis y esas películas, esas canciones, esas formas de bailar, y cómo bailan los personajes de Godard, y cómo la gente se ríe, y la salida de la fuga, los cursos del amor, haga el amor, tenga sexo, mueva el cuerpo. Entonces todas las formas de ir generando formas de creatividad, y empieza al final del libro a hablar del otro, y a hacer formas de codiseño y que dejar polis, usando los juegos de Duque, no más mépolis, construyendo polis, y polis son tejidos materiales, sociales, que van abriéndose unos con otros. Ese sería un estado, peleando con mi amigo como Santiago Castro Gómez. Santiago me dice: Ricardo, te falta sujeto revolucionario. Yo, ese sujeto revolucionario es el tejido social histórico, es el sujeto revolucionario, no hay otro tejido, porque otros sujetos revolucionarios están todos, no hay. Michelle Bachelet fracasó porque no existía el malo era su hijo también. O sea, todos eran malos, o sea, toda la estructura estaba dominada por el capitalismo, todos, o sea, entonces el sujeto revolucionario son testigos, todos somos capitalistas, y como diría Lacan o Zizek, necesitamos algo que nos afirmen desde afuera para sacarnos de posición capitalista. O sea, necesitamos tejidos sociales, otros, diferenciales, que vamos jugando para ir saliendo, o sea, no es imposible salir, es una trampa. Estamos siempre en la trampa de la frustración, y por eso pasa lo que pasa con repeticiones fallidas y cosas complejas que van pasando. Y por eso el libro va jugando con eso, y termina el libro que hace haciendo un homenaje a Nietzsche, mostrando que el capitalismo era la maldición al cristianismo. O sea, más que maldición al cristianismo, es una maldición al capitalismo, y hago unos 7 artículos de maldecir al capitalismo para romper todas las formas narcisistas que están atravesando, o sea, desde el amor, lo social, lo histórico. Son formas absolutamente nihilistas y tóxicas del capitalismo, que si uno no las visibiliza en uno mismo, imposible ninguna transformación. Nos llegan todas tardes, y dice así como la estructura del libro, para generar como una especie de que es posible, y bueno, no digo destruirlo, digo disolverlo, o sea, disolverlo un poco, licuarlo dentro de un tejido de un barrio. Un cierto poema funcionó así al comienzo cuando estaban los círculos, algo funcionó así, no estaba Plantón, algo funcionó, los laboristas bien así con 4 años atrás, en Manchester los barrios lo hacían genial, lo hacían muy bonito, los trabajadores con Corbyn estaba muy fuerte y se hundió todo eso. Entonces se va trabajando con los barrios, se va disolviendo, saca una estructuración donde aparece el otro, entonces aparecen cosas de construir ahí esa forma de vida de mejor calidad respecto a cada pueblo y su toma de decisiones. Eso es un poco lo que está en el libro, sí. Y muchas gracias. Sí, hemos concluido el tiempo. Muchísimas gracias.